Hola, muy buenas. Vamos a empezar con el tema 2 de el curso de macroeconomía demanda agregada. En este tema, bueno, cuyo nombre es los problemas de la economía y la contabilidad nacional, pues vamos a introducir una serie de agregados, de agregados que nos van a ser útiles a la hora de ir desarrollando el curso. Bien, en un principio, el primer epígrafe mirar que habla sobre la producción agregada. Bueno, una cosa que tenéis que saber, bueno, supongo que ya sabéis, cuando uno hace un curso, por ejemplo, de microeconomía o hace un curso de macroeconomía, pues a veces no tiene claro cuál es la diferencia o en qué se diferencia la microeconomía de la macroeconomía. Cuando estudiamos la microeconomía, pues estamos estudiando mercados concretos, empresas concretas o productos concretos. Cuando estamos analizando la macroeconomía, se hace un estudio más a nivel general. Ya no se estudia un mercado solamente, sino que se analiza el mercado en su conjunto. No se estudia el mercado de la leche, sino, por ejemplo, el mercado de todos los bienes y servicios. No se estudia, por ejemplo, el precio de un artículo, sino que se estudia el precio del conjunto de todos los artículos. Entonces, la macroeconomía para muchos es un poco como lo agregado. Agregar significa sumar, juntar, o sea, es analizar aspectos globales. Lo que antes hacíamos de manera particular, ahora lo vamos a hacer de una manera más general. Entonces, antes nos podíamos parar a pensar cuál iba a ser la producción de una empresa, si el precio era tanto. Ahora no. Ahora ya no es la producción de una empresa, sino que vamos a hablar de la producción en general. Bien, pues hasta principios del siglo XX en economía no se disponía de ningún indicador de la actividad agregada, o sea, de la actividad de una economía en su conjunto. O sea, no se tenía un indicador que te dijese, bueno, pues la producción de este país o de esta economía ha sido tal. Ya a finales de la Segunda Guerra Mundial fue cuando empezaron a intentar o a reunir cuentas nacionales para intentar medir la producción y medir aspectos de la producción. Fue lo que en teoría se denominó la contabilidad nacional. La contabilidad nacional, bueno, pues como un documento contable que es, lo único que hace, igual que una contabilidad, pues intenta reflejar aspectos de una empresa. La contabilidad nacional intenta reflejar aspectos de una economía. Entonces, pues tal y como se hace en economía, pues primero se intentan definir unos conceptos, que son los que se intentan analizar, y luego, pues para medir esos conceptos, se crean unos indicadores. Por ejemplo, yo quiero ver la producción que hay en un país, y entonces, ¿cómo puedo yo medir la producción de un país? Pues, por ejemplo, creando el Producto Interior Bruto, ¿vale? El concepto es la producción agregada, ¿vale? Este sería el concepto. Y el indicador pues podría ser el Producto Interior Bruto. ¿Es el único indicador? No, existe también el Producto Nacional Bruto. De hecho, cuando yo estudiaba matemáticas, que yo estaba en un piso de estudiantes, normalmente los que estaban allí, casi todos estudiaban, cuando estudiaban los agregados económicos, casi todos lo hacían con el Producto Nacional Bruto. Pero bueno, esto va cambiando y la diferencia entre el Producto Interior Bruto y el Producto Nacional Bruto parece lo mismo, pero el Producto Interior Bruto mide la producción hecha dentro de un país, y en esa producción pues han podido intervenir empresas nacionales como foráneas. Sin embargo, en el Producto Nacional Bruto lo único que se hace es medir la producción de los productores nacionales, ¿vale? O sea, aquí ya no cuentan las empresas extranjeras. Da igual que una empresa extranjera, por ejemplo, esté en España, y no cuenta para el PIB. No, esa sí cuenta para el PIB, no contaría para el Producto Nacional Bruto. Para el Producto Nacional Bruto solo cuentan las empresas que tengan nacionalidad española, independientemente de que estén ubicadas aquí o estén fuera. Esa es la diferencia. Últimamente se está llevando más, durante el último año se está llevando más como agregado económico el Producto Interior Bruto. Bien, ahora veremos que el Producto Interior Bruto lo que intenta medir es pues toda la producción de bienes y servicios, pero tienen que ser servicios finales. Es muy importante, ¿eh? Servicios finales para que
no se puedan contar bienes producidos más de una vez, ¿vale? Esa es la idea, no hacer duplicados. Entonces, a la hora de contar la producción, se mide la producción final. Si yo mido, por ejemplo, que en España hemos producido 5 coches, no voy a decir que hemos producido 5 coches y, por ejemplo, 10 ruedas. No, las 10 ruedas ya están incluidas en los coches, ¿vale? No sé cuántos coches he dicho. Si son 5 coches, pues serían 25 ruedas, contando las de repuesto. Pero bueno, entendéis la idea. Tienen que ser productos finales. Ese producto final pues estará compuesto, tendrá una serie de componentes que no se pueden contar antes, ya se cuentan ahí. Y ya veréis también que el PIB se puede ver desde distintos enfoques. Todos son equivalentes y podéis utilizar uno o podéis utilizar otro. Bueno, y aquí os comento que el PIB es el indicador en contabilidad nacional de la producción agregada. O sea, es lo que en contabilidad nacional se usa pues para medir la producción agregada de esa economía. Aquí vamos a ver un ejemplo, y en ese ejemplo pues vamos a ver cómo podemos entender el PIB desde 3 perspectivas distintas. Aquí vamos a suponer que hay 2 empresas. Una de ellas pues la llamaremos empresa 1, que es la empresa que produce acero y emplea trabajadores y maquinaria. La empresa 1 vende su producción a 100 euros a la empresa 2. Es muy importante, ¿eh? Hay 2 empresas, la 1 y la 2, y la empresa 1 fabrica el acero y se lo vende a la empresa 2 por 100 euros. Y la empresa 2 produce coches. Vale, la empresa 1, lo voy a mirar mejor aquí, la empresa 1. Vamos a ver aquí los datos de la empresa 1. Dice, las ventas, 100. Y entonces esos 100 euros, esos 100 en dólares, porque aquí están en dólares, lo vamos, digamos, a separar en 2. Salarios, pues esa empresa ha pagado 80. Y entonces, como lo ha vendido a 100, pues el resto es beneficio. O sea, imaginad que solamente tiene ese coste, que son los salarios. Bueno, pues de 100 que era el precio de venta, si los únicos costes que tiene, porque aquí pone gastos, si el único coste que tiene es el salario, pues lo que queda es el beneficio, que serían 20. Y entonces, si contáis todo lo que se ha gastado más el beneficio que le ha quedado, pues entre los dos tiene que ser igual al precio de venta. Empresa 2. La empresa 2 es la que fabrica automóviles. Entonces, la empresa 2 vende el automóvil a 200 euros. ¿Vale? ¿Qué gasto ha tenido? Pues primero tuvo que comprar el acero, pues para poder hacer el automóvil, que son 100 euros, son 100 dólares. Y luego pagó en salario a los trabajadores que trabajaban en esa empresa, pues le pagó 70. En total, sus gastos han sumado 170, 70 de salario más 100 del acero que compró. Como el precio de venta es 200, pues aún le quedan 30 por ahí que están como flotando. No, esos 30 son beneficios, ¿vale? Fijaros el desglose tan bonito que hemos hecho. Bien, entonces, ¿cuál sería la producción de esa economía? Vamos a suponer que en la economía solamente están esas 2 empresas. Pues uno puede pensar, 100 de la primera empresa más los 200 de la segunda. No, porque en la producción de los coches ya se ha contado el acero. Entonces, la respuesta, la producción de esa economía debería de ser 200. Porque el producto final no es el acero, es el coche. Por eso debería ser 200. Y aquí dice, ¿pero por qué? Pues porque el acero es un bien intermedio, es decir, una vez contabilizados los coches, no queremos contabilizar otra vez todos aquellos compuestos que formen parte del coche. O sea, aquí porque hemos hecho un coche solamente de acero, imaginad que lleva vidrio, que lleva plástico, que lleva madera, que lleva otra historia. Bueno, pues todo eso ya se está contando en el precio final del coche, ¿vale? Entonces no vayamos a contar productos más de una vez, estaríamos tergiversando lo que es la contabilidad nacional. Y esto nos lleva a una primera definición del PIB. Os he puesto aquí un recuadro amarillo. Primero, el PIB. ¿Cómo podemos entender el PIB? Bien, pues aquí está una de las definiciones que suelen venir en los manuales de macroeconomía. El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales. O sea, no me valen los procesos intermedios, tienen que ser bienes finales, producidos en la economía,
Fijaros que pone producidos en la economía o producidos en el país, pero no me está diciendo quién los produce. Pueden ser nacionales o internacionales los que producen esos bienes. Tienen que estar producidos en la economía, independientemente de la nacionalidad de aquellos que lo producen, durante un periodo de tiempo. O sea, solo me vale un periodo de tiempo, porque si ya se pasa de ese tiempo, ya entraría en el PIB del otro periodo de tiempo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo se podría ver en el ejemplo del acero y el coche, pues cómo podríamos entender esta pequeña definición. Fijaros que aquí habla de producción. O sea, aquí estamos viendo el PIB desde el punto de vista de la producción. Pues se ha producido por un total de 200, porque los ingresos derivados de las ventas de los vehículos han sido 200. De esos 200 nos hemos gastado en salarios 150 y el beneficio ha sido 50. Bien, pero lo importante desde el punto de vista de la producción sería ese, los ingresos derivados de las ventas de todos aquellos artículos que se han producido. Imaginar una mini economía donde únicamente se están produciendo coches. Bueno, está la empresa que produce el acero, que se lo vende a la de coches, y la empresa de coches es la que hace el producto final. Entonces, como la empresa de coches ha vendido por un total de 200, pues desde un punto de vista de la producción, el PIB sería 200. Esto, bueno, aquí por ejemplo, en el ejemplo he puesto que es como si las dos empresas se hubiesen fusionado. Vamos a suponer que las dos empresas se han fusionado. El entender que las empresas están fusionadas pues es más claro a la hora de entender los conceptos. Pero da igual que estén fusionadas o no, la idea es la misma. Pero a la hora de entender, cuando vayamos a ver, por ejemplo, los distintos puntos de vista desde los que se puede analizar el PIB, pues podemos suponer que las empresas están fusionadas, entonces quizás se entienda mejor, pero ya os digo, simplemente es un truco, es una mera artimaña que si no se emplea el resultado va a ser el mismo. Entonces, si la empresa está fusionada, pues la empresa lo que ha hecho es vender coches por un total de 200, se ha gastado en salario entre las dos empresas, eran 80 en una y 70 en otra, 150, y hemos tenido un beneficio total de, creo que eran 20 euros en una y 30 euros en la otra, en total 50. Bueno, aquí he puesto euros, pero me suena que eran dólares, ¿vale? Eran dólares, pero bueno. Esto, si se hace de una manera independiente, no me va a cambiar, ¿vale? Entonces, esto que he hecho ahora también nos vale para entender el PIB desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque en nuestra economía hay varias empresas. Entonces, el PIB se puede definir también como la suma del valor añadido en una economía durante un periodo de tiempo. Y podéis pensar, ¿y qué significa valor añadido? Pues algo tan sencillo como esto. Tenemos dos empresas. La primera empresa, se supone por principio que la primera empresa, el valor añadido es el precio de venta, pues porque no ha comprado nada a nadie anterior, porque si no, no sería la primera empresa. Entonces, la primera empresa tiene un valor añadido de 100. Este sería el valor añadido de la primera empresa, ¿vale? Entonces, si lo miramos como el valor añadido, pues el valor añadido de la empresa 1 sería 100, porque no ha comprado nada a ninguna de las otras empresas. Y el valor añadido de la segunda empresa, ojo, la segunda empresa vende a 200, pero claro, el valor añadido de la segunda empresa no es 200. ¿Por qué? Porque hay que quitarle el valor añadido de lo que le ha comprado la otra. O sea, de esos 200 le tendríamos que restar los 100 del acero, que era el valor añadido de la empresa 1. Entonces, si yo hago esa resta, pues me va a quedar 100. Fijaros que la definición por el valor añadido es la suma del valor añadido. O sea, eso significa que si hay dos empresas, pues el valor añadido de la empresa 1 más el valor añadido de la empresa 2. La empresa 2 compra a 100 y vende a 200. Entonces le ha añadido ese valor. De 100 a 200, pues le ha sumado 100. ¿Vale? Eso es lo que os comento aquí.
Entonces, si lo miramos como valor añadido, pues el PIB sería la suma de los valores añadidos. Ya sabéis que este simbólico en matemática, bueno, es una letra del alfabeto griego, pero viene a decir, esto es un sumatorio, simplemente refleja que es una suma, pues sería pues, el valor añadido de la primera empresa más el valor añadido de la segunda empresa. Aquí estamos viendo economías súper simples. La primera empresa añade un valor de 100 y la segunda empresa otros 100 y en total 200, ¿vale? Si hubiese 1.000 millones de empresas, pues se sumarían los valores añadidos de todas y cada una de las empresas. Y la otra forma de ver el PIB es a través de las rentas. Y podéis pensar, por ahí te vas a colar, porque las rentas me suenan que eran 70 y 80, que son 150. Hasta 200, por ahí van flotando 50 euros, que no me lo va a poder demostrar. Vamos a ver si es verdad. Dice, PIB es la suma de las rentas de una economía durante un periodo de tiempo. Rentas. Y uno piensa, sí, vale, yo de esta me acuerdo. Esos eran los salarios de la primera empresa y este es el salario de la segunda. 150. Y el PIB era 200. Vale, porque el beneficio cuenta como renta del capital, ¿vale? O sea, en economía, al beneficio, recordáis que el beneficio eran 20 de uno más 30 de otro. El beneficio, que eran 20 más 30, son 50, que creo que eran dólares. Alguna vez pondré euros, pero es por la costumbre. Pero bueno, ya sabéis que el libro, toda la exposición que hace, la hace en dólares. El beneficio serían 50 dólares, que estas son las rentas del capital. Entonces, cuando veáis rentas de capital, pues pensar en beneficios. Entonces, los beneficios, si lo miramos desde el punto de vista de beneficios, serían 80 de la empresa 1, más 70 de la empresa 2, más 50, que son las rentas del capital. O sea, 80 son las rentas o salarios de la primera empresa, 70 son las rentas o salarios de la segunda empresa y 50 son las rentas o, entre comillas, el salario del capital. Y entonces os daréis cuenta de que estamos hablando de 200 euros. ¿Vale? También cuenta 200. Entonces nosotros el PIB pues lo podemos ver desde el punto de vista de la producción, pues mirando la valoración de la producción final. 200 dólares en coche, esa es la producción, suponiendo que únicamente está esa empresa. O lo podemos ver desde la perspectiva, bueno, aquí he puesto otra vez producción, pero no sería producción. Obviamente sería que tendríamos que borrar producción. ¿Cómo lo pongo? A ver si me da tiempo. Voy a hacer una pequeña artimaña a ver si me deja hacer esto. Vale. Y tiene que ser valor añadido. Valor añadido. Bueno, pues voy a poner aquí. Me cachis en la masa. Voy a poner aquí del valor añadido. Y esto tendría que ir. Antes de eso me interesaría, a ver, del valor añadido, pero quiero que se quede un poquito mejor. Quiero que se quede un poquito mejor. A ver. Seleccionar. Vale. Ahora sí. Vale. Del valor añadido, viéndolo como la suma de todos los valores añadidos durante un periodo de tiempo. Perdonar lo que he tenido que hacer ahí. Es que se quedaba mejor. Siempre repaso los apuntes. Hay veces que se me pasa algo. Esto, por ejemplo, se me ha pasado. Y en vez de hacerlo a mano, bueno, pues prefiero que se quede así. Y también se puede ver desde la perspectiva de la renta. Estos son los tres, digamos, como las tres formas que tenemos de ver el PIB. Luego también nos lleva a entender que con el paso del tiempo los precios van cambiando.
Entonces, a la hora de evaluar el PIB, tenemos que tener mucho cuidado con los precios. Por eso, en economía distinguimos entre PIB real y PIB nominal. Por ejemplo, si comparamos el PIB de un país en dos periodos temporales muy alejados, por ejemplo, imaginar el PIB de Estados Unidos en el año 60 fue de 543 mil millones de dólares. Sin embargo, en el 2014 fue 32 veces superior. O sea, del 60 al 2014 han pasado 74 años. ¿Vosotros creéis que 74 años la producción de Estados Unidos ha crecido 32 veces? O sea, hay 32 veces más de producción. Pues evidentemente no. Eso, vamos, yo creo que no escaparía a nadie. Y más siendo una economía ya avanzada. Eso podría ser una economía que está en un estado paupérrimo, entonces tiene mucho margen de mejora. Pero una economía que ya está en un nivel avanzado es muy difícil que en ese periodo de tiempo la capacidad productiva se multiplique por 32. Entonces, evidentemente, el nivel de producción no ha crecido 72 veces. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nosotros, por ejemplo, hemos visto el PIB desde el punto de vista de la producción, vimos que era el valor monetario de la producción de bienes finales. Pero en el ejemplo que puse eran 200 euros de los coches. O sea, hay que coger la producción y valorarla monetariamente. Entonces, como los precios van subiendo de año en año, pues tenemos que tener cuidado porque si yo comparo dos PIBs, es muy posible que la producción sí que haya subido, es verdad, es posible que pase eso, pero también es muy posible y bastante probable que hayan subido mucho los precios. Entonces, gran parte de ese crecimiento se lo han comido los precios, o sea que la producción no ha subido tanto. Bueno, pues aquí os pongo que gran parte de esa diferencia se debe a una subida en los precios. Por eso vamos a distinguir entre dos tipos de PIB, PIB nominal y PIB real. Vamos a empezar viendo el PIB nominal, que es la suma de todos los bienes y servicios finales valorados, o sea, monetariamente, a los precios del año en cuestión. Por ejemplo, si yo quiero calcular el PIB de este año, pues cuando pase el año, pues tendré que ver pues, toda la producción que haya habido en el 2024 y valorarlo a precios de 2024, ¿vale? Que se llamarán precios corrientes. Entonces, ¿por qué el PIB nominal va aumentando? Si yo hago lo mismo en el 2025 y lo comparo con el 2024, yo hago, a ver, toda la producción 2024 a los precios de 2024, tanto. Toda la producción 2025, precio 2025, tanto. Pues ha crecido tanto, sí, pero ¿por qué ha crecido esto? Pues, primer motivo, la producción de la mayoría de los bienes puede ser que aumente con el paso del tiempo, es verdad. Sí, es posible que en vez de fabricar 1000 coches, haya fabricado 1200. Pero el precio de la mayoría de los bienes también aumenta con el paso del tiempo, ¿vale? O sea que tenéis que tener en cuenta que pueden subir la producción y que pueden subir los precios. Y el PIB nominal se come los dos motivos. Entonces, como se come los dos motivos, a la hora de valorar el PIB, normalmente los economistas nunca lo hacen de forma nominal, porque el efecto precio está incluido en el PIB nominal. Entonces no sería justo. Dice, el segundo motivo es el que nos lleva a valorar el PIB desde un punto de vista real, ¿vale? Para que dejar de lado lo que son los precios. Que es simplemente valorar la producción final, pero a precios no del año vigente, sino de un año que consideramos base y es con el que se va a hacer la comparación. Imaginad que yo quiero comparar la producción de 2024 con la de 2020. Pues no sería justo si yo cogiera los precios de cada año. No. Por ejemplo, cuando yo hice el PIB del año 2020, pues lo hice teniendo en cuenta los precios de 2020. Si yo quiero compararlo con la producción de 2024, esa producción de 2024 la voy a valorar a precios de 2020. ¿Por qué? Porque los precios no han cambiado, he contado los mismos, de 2020 en los dos casos. La diferencia va a estar exclusivamente en lo que haya crecido la producción. Entonces, ese es el objetivo, ese es el fin del PIB real. Valorar solamente crecimientos en la producción. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, pues cantidad de coches. Aquí por columnas, si os dais cuenta, tenemos por un lado
cantidad de coches. Pues 2008, 10, 2009, 12, 2013, 2010, 13. Los precios en cada uno de los años, el PIB nominal y el PIB real. Mirad, el año base va a ser 2009. Tenemos que valorar la producción a precio de 2009. Por ejemplo, estos 10 coches a precio del 2009, que son 24.000, pues tienen este PIB real. ¿Vale? Estos 200.000 serían valorados a este precio. 10 por 20, o sea, 10 por 20.000, 200.000. Este sería el PIB nominal. Y este sería el PIB real. Por ejemplo, estos 13 coches a precios también del 2009, pues tendrán este PIB real. ¿Vale? Entonces, en la última columna me dan los PIB real. Entonces, fijaros, a precios del 2009, pues del 2008 a 2009 ha aumentado la producción y del 2009 al 2010 también ha aumentado la producción. Cosa que si os dais cuenta, pues si miráis la producción ha ido aumentando. ¿Vale? Pero el aumento, fijaros que no es tanto. Por ejemplo, si lo miramos en términos nominales, uno puede decir, válgame Dios, lo que ha aumentado de 200.000 a 288.000, pues casi el 100%. Bueno, un poco menos. No, el 100% no. Casi un 50%, perdón. Y luego de aquí a aquí, otra barbaridad. Bueno, si lo miramos luego en términos reales, pues en términos reales de 240 ha aumentado a 288. O sea, pues un 20%. ¿Sabes? Aquí casi que ha sido un 50%, casi un 50%. Aquí casi un 50%, un poco menos, pero casi un 50%, sin embargo aquí ha sido un 20%. ¿Vale? Y luego de aquí a aquí también ha aumentado. ¿Vale? Pero menos que lo que ha hecho de aquí a aquí. Fijaros que el PIB real de 240 a 268 es casi un 20%. No, es exactamente un 20%, porque el 10% de 240, o sea, el 10% de 240.000 son 24.000 euros o dólares. Como ha subido 88.000, pues ha subido el doble. Si eso lo multiplicamos por 2 son los 48.000. Que es lo que ha subido de 240 a 288.000, ha subido 48.000. Y 48.000 dólares es el 20% de 240.000. Si os dais cuenta, de aquí a aquí ha subido también un 20%. O sea que el PIB real nos mide en comparación a un año concreto cómo ha ido creciendo la producción. Por ejemplo, de 288 a 312, pues ¿cuánto van? 12 y 12 son 24. O sea, ha subido, de aquí a aquí ha subido 24.000 euros. No, 24.000 dólares. De aquí a aquí ha subido 1. Ese 1 es menos de un 1%. No, perdón, menos de un 10%. Bueno, pues estos 24.000 dólares tiene que ser menos del 10% de eso. Es un poco menos del 10%. ¿Vale? O sea que el PIB real se fija en lo que varía la producción real, comparándolo con un año concreto. Dice, el problema se plantea cuando hay más de un bien en una economía. Aquí, por ejemplo, si estamos solamente mirando coches o mirando acero, pues es muy fácil. Pero cuando hay más de un bien en la economía, entonces el PIB real será la media ponderada de la producción de todos los bienes finales, ¿vale? Entonces, claro, el nivel de precio no es solamente de la leche o del bacalao o del azúcar, no, es un nivel de precio en general. Entonces, se podría ver pues cómo se pondera, cómo se hacen las ponderaciones o cómo se calcula ese nivel de precio. Bueno, pues eso ya lo habréis visto en otros cursos. Por ejemplo, si
A la hora de hacer las ponderaciones, pues se tiene en cuenta también, pues a la hora de hacer el PIB se tiene en cuenta la importancia que tiene cada alimento, el grado de consumo, bueno, una serie de factores. Bueno, y aquí tenéis la gráfica, pues los dos PIB, donde coinciden, es porque ahí se toma el año base, ¿vale? Es donde coinciden los dos, porque en el año que se considera base, el PIB normal, el PIB nominal y el real han de coincidir por propia definición. Por ejemplo, ¿cuál es el nominal? El azul. El azul, ¿en qué año? En el 2014. Voy a buscar el 2014. Aquí. En el 2014 el PIB pues tuvo, yo qué sé, cerca del 18. Y en el 60 pues estuvo aquí. No sé cuánto vale eso. Menos de 1. Bueno, pues esto eran casi 32 veces. Según vimos antes, el PIB nominal, esa diferencia, pues multiplicar por 32. ¿Vale? Sin embargo, el nominal, que sería la roja, pues iría desde el 3, por ejemplo, hasta el 15, no sé, a lo mejor va de aquí a aquí. Y de 3 a 15, pues a lo mejor ha multiplicado por 5. No me acuerdo lo que era, cuánto subía cada uno. No lo hice. Bueno. Bueno, sí, lo pone aquí. Ya me sonaba a mí que yo lo había puesto. Dice, aunque no se aprecia bien, en el 2014 el PIB real fue 5 veces superior al PIB real del 60. El PIB real en 2014 pues vendría a ser este, y en el 60 el PIB real sería este. Entonces, pues aquí estaría el 3, y aquí a lo mejor el 15. De 3 a 15 pues van 5 veces más. Sin embargo, desde un punto de vista nominal, pues iría aquí, que está por debajo del 1, aquí, que está cerca del 18, bueno, pues casi 32 veces. Sin embargo, en términos nominales, pues el PIB creció, fue aproximadamente 32 veces del 60. A partir de ahora tomaremos la siguiente decisión a la hora de desarrollar los temas. Cuando hablemos de PIB real, pondremos solamente PIB, ¿vale? Y le podemos poner abajo una T refiriéndonos al año. Y el PIB nominal siempre se va a definir, siempre va a ir acompañado del símbolo monetario. En este caso puede ser el dólar. Entonces el nominal, ese va a ser el nominal. Y normalmente cuando veamos una I sola, pues suele ser real. Bien, el PIB frente a la tasa de crecimiento. Bien, una cosa es lo que vale el PIB en un año, tanto el PIB real como el PIB nominal. Y otra cosa es lo que va creciendo de año en año. Entonces, a la hora de ver si una economía, por ejemplo, cómo va evolucionando el devenir de esa economía, si va creciendo, si va aumentando la producción o si la va disminuyendo o si va aumentando a un ritmo superior a años anteriores o a un ritmo inferior, bueno, pues para eso tendríamos que ir a lo que es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento lo único que hace es comparar dos periodos. Y en función del número que salga, pues diremos si ha crecido o si ha decrecido. O si ha crecido más o si ha decrecido menos que en otro periodo. Entonces aquí se pone el periodo final, aquí el periodo con el que se compara y abajo el periodo con el que se compara. Y se multiplica por 100 para tener valores en tantos por ciento. O sea, aquí ponemos el valor final. Este es el PIB o el valor con el que se compara, y abajo también se pone el valor con el que se compara. Lo de multiplicarlo por 100 simplemente para reflejarlo en tanto por ciento. Por ejemplo, imaginar, así a modo de ejemplo, que el PIB en el año 2024, aún no lo sabemos, pero imaginaros que sale, voy a inventármelo, 150. Y el PIB en el 2023 ha sido 140. Entonces, ¿cuál ha sido el crecimiento? Bueno, pues la tasa de crecimiento será 150 menos 140 partido por 140 y por 100.
Y esto sí que soy capaz de hacerlo, pues serían 10 arriba, 140 abajo, por 100, elimino los ceros, pues 1 partido por 14. O 100 partido por 14, ¿y cuánto vale 100 partido por 14? Pues 100 entre 14 me sale pues aproximadamente un 7,1%. ¿Vale? Esa sería la idea. Ha habido un crecimiento aproximado, o sea, 10 de 140, o sea, aproximadamente vale esto, que aproximadamente vale 7,14%. ¿Vale? La tasa de desempleo, bueno, otro de los factores que a los que los macroeconomistas, bueno, y los economistas en general, bueno, y la población en general, si uno quiere hacer un va al CIS e intenta evaluar cuáles son los problemas que más preocupan a la población, posiblemente el desempleo esté entre los 3 primeros, vamos, no sé qué puesto, creo que era el segundo, creo que le escuché el otro día un barómetro del CIS y creo que ocupaba el segundo puesto. El primer puesto era la calidad de trabajo, el segundo creo que era el desempleo y el tercero, no me acuerdo si era el nivel de precios que había todavía, no me acuerdo. Bien, la tasa de desempleo es una de las mayores preocupaciones, una de las variables más importantes a tener en cuenta desde un punto de vista de la macroeconomía. Bueno, aquí os comento que aparte del PIB, que simplemente mide la producción agregada, como variable macroeconómica, pues existen otras dos variables de sumísima importancia, que son la inflación y el desempleo. De hecho, hay relaciones que nos van a ligar o nos van a conectar la producción, el desempleo y la inflación. Y ya veréis cómo no es que le demos importancia a esas variables, sino que ha habido economistas que han sido capaces de establecer relaciones, o sea, ligaduras entre esas 3 variables. De hecho, hay leyes donde las relacionan. Dice, el empleo es el número de personas que tienen trabajo y el desempleo, pues, lo contrario. Pero ojo, el desempleo serán las que no tienen trabajo pero lo están buscando. Es muy importante, ¿eh? O sea, el desempleo se define como el número de personas que no tienen trabajo pero lo están buscando. Y entonces la población activa se define como la suma de los que tienen empleo más los que no tienen, más los que están parados. O sea, que no lo tienen pero lo están buscando. Y el cociente entre el número de desempleados y la población activa se llama tasa de desempleo. La tasa de desempleo, pues por ejemplo, hasta los años 40 en Estados Unidos y en fechas más recientes en el resto de los países más avanzados, pues simplemente se medía pues viendo las personas que estaban inscritas en la oficina de desempleo. Entonces, una vez que miramos la oficina de desempleo, pues podemos saber cuál es la tasa de empleo. Pero el problema es que muchas personas que ya habían agotado pues, todas las prestaciones y que al no encontrar trabajo se habían desanimado, pues muchas de ellas ya no se apuntaban en la oficina de empleo. Pues por diversos motivos, están desanimados, no encuentran trabajo, pues intentan buscarlo por otra parte, no quieren perder el tiempo en ir allí a la oficina de empleo, perder el tiempo si no lo van a encontrar. Bueno, pues el caso es que eso puede llevar a que el número de desempleados fuese menor que el que verdaderamente era, porque no todos los que estaban desempleados y buscando trabajo estaban inscritos. Actualmente, en la mayoría de los países, en la economía más avanzada, pues la tasa de desempleo ya se calculaba a raíz de encuestas que se van haciendo a los hogares. Entonces, en función de esas entrevistas o encuestas que se hacen de forma mensual a los hogares, pues nos hacemos una idea representativa de lo que es la tasa de desempleo, o sea, lo que es el desempleo. Una persona que esté desempleada y no busque trabajo se dice que es inactiva, ¿eh? Y para que veáis lo chocante de todo esto, si toda la población que está parada no buscase trabajo, el paro en ese país sería nulo, porque como no busca trabajo no cuenta como desempleado, ¿vale? O sea que es una cosa así un poco curiosa. Entonces, entender que cuando hablamos de desempleo son personas que no tienen trabajo y lo están buscando. Bien, lo que sí que hemos constatado, y eso no es algo que yo tenga que decir a vosotros, sino que todos hemos visto eso, que durante las recesiones pues aumenta el número de personas que están en desempleo. Y también suele haber una disminución de la población activa, ¿vale?
¿Por qué? Porque la población activa cuenta el número de personas que están trabajando y están desempleadas. Entonces, cuando hay una recesión, el desempleo crece, pero es que muchos de los desempleados no encuentran trabajo, bueno, al final se dejan de buscar, se desaniman y dejan de buscar el trabajo. Entonces, abandonan también la población activa. O sea, no es que solamente dejen de estar considerados como desempleados, sino que dejan de estar considerados como población activa. Por eso decimos que la tasa de actividad se puede definir como un cociente entre la población activa y la población en edad de trabajar, que es cosa distinta. ¿Por qué? La población en edad de trabajar, si yo miro la población en edad de trabajar, pues ahí tengo todos los que están activos. Claro, en los activos tenemos los que están trabajando y buscando trabajo, más todos los que están inactivos. Entonces, ¿qué pasa? Que en las recesiones, pues muchos de los que están aquí, muchos de los que están trabajando pasan aquí, pero es que muchos de los que están ahí también pasan aquí. Y alguno que está ahí, pues también pasan aquí. Entonces, en las recesiones normalmente muchos trabajadores pasarán a estar desempleados, aumenta la tasa de desempleo, pero también es verdad que alguno que esté en la tasa de desempleo y alguno que esté trabajando, pues pierde el ánimo, no tiene incentivos pues, para estar buscando trabajo y pasa directamente a la población inactiva. Entonces, ¿por qué preocupa el desempleo a los economistas? Bueno, pues yo creo que las razones sobran. Pensar qué nos puede pasar a nosotros si estamos sin desempleo, pues la cantidad de problemas que podemos tener de manera de corte psicológico, social, económico. O sea, primero tendremos una serie de problemas económicos acuciantes. Posiblemente en el corto plazo pues nos puedan venir ayudas, pero claro, ese estado de desempleo no se debe perpetuar, porque las ayudas al final terminan gastándose. Y luego los problemas psicológicos pues de infravaloración, de creer que eres menor que otro, de que no, a lo mejor pues, puedes llegar incluso a pensar que yo no valgo para esto. Bueno, digamos que te baja la autoestima y puedes tener un problema serio pues, de depresión. Y luego ya problemas, digamos, sociales, pues todos aquellos que en algún momento hayáis perdido el trabajo, pues para muchos el perder el empleo es como una especie de lacra social. O sea que hay muchos factores, muchos motivos pues, que pueden, digamos, impactar de manera negativa en el que una persona pues, pueda perder el empleo. Aquí, por ejemplo, os comento, aunque antes también os tenía que comentar algo. Bueno, aquí os he dicho algo evidente. Se ha constatado que cuando el desempleo aumenta, no solo aumenta el número de parados, sino también aumenta eso no lo he comentado. No es que cuando aumenta el desempleo, no solamente aumenta el número de parados, sino que la duración media en el paro también suele aumentar. Un aumento del desempleo es una señal que nos está mandando la economía. Y eso puede ser que no se estén utilizando, digo puede ser, no tiene por qué ser, pero puede ser que no se estén utilizando a pleno rendimiento los recursos de los que dispone dicha economía. Incluso cuando aquí os comento que cuando el desempleo es alto, muchas de las personas que querrían trabajar no encuentran trabajo. Por eso la economía no está utilizando todos los recursos humanos, porque hay personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo. Y luego hay otro motivo que el que os quería comentar antes de leer eso, que ese a lo mejor pasa más desapercibido. Y es que cuando, por ejemplo, el desempleo es muy bajo, pues uno se puede frotar las manos y decir, lo conseguimos. Bueno, pues también puede ser un problema, porque si el desempleo es muy bajo, puede ser que la economía esté utilizando en exceso sus recursos, ¿vale? O sea, puede ser un problema el tener... Esto lo voy a pintar en otro color. Sí, lo voy a pintar en otro color. Dice, puede ser... Así soy capaz. Puede ser que tener un nivel
muy bajo desempleo pueda degenerar en un problema? Sí. O sea, la respuesta es afirmativa, sí. Una economía que tenga unos niveles de desempleo muy bajos pues podría estar utilizando en exceso los recursos que pueda tener. De hecho, en el año 2000 se dio en Estados Unidos la circunstancia de que la tasa de desempleo estaba en torno al 4%. ¿Recordáis en el tema anterior que estaba sobre el 5,4% en niveles precrisis? Bueno, pues antes de eso hubo un momento donde estuvo incluso en el 4%. Para muchos economistas esa tasa era era demasiado baja. Entonces no era cuestión de provocar una recesión y ser el malo de la película, pero sí que eran partidarios de que la economía creciese a un ritmo más moderado y que el desempleo pudiese aumentar un poco. Al final he dicho lo mismo. Al final no es provocar una recesión, pero sí que es verdad que algunos se vayan al paro. Bueno, esa fue la opinión de aquellos economistas. Tasa de inflación. Bueno, pues es lo que hemos venido padeciendo. Cuando yo empecé a hacer el primer curso de Rente Dinero, la tasa de inflación era muy baja. Los tipos de interés estaban cerca del cero, pues años A, un año más tarde, creo que son 3 años, este es mi tercer curso. La tasa de inflación, os tengo que comentar, cosa que ya sabéis, que es bastante alta. Bueno, el año pasado fue muchísimo más alta, ahora se está moderando. Y ahora veréis por qué, entenderéis en el transcurso de este curso, entenderéis el por qué, por ejemplo, qué medidas se han tomado tanto de gobierno como de bancos federales o Reserva Federal. En este libro, como casi todo viene de Estados Unidos, pues será de la Reserva Federal, qué cosas se han ido creando pues, para que la inflación vaya a bajar. Bueno, pues os habréis dado cuenta que el tipo de interés ha subido. Curioso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Banco Central, la Reserva Federal, ha actuado. ¿Qué significa que actúe la Reserva Federal? Pues la Reserva Federal, uno de los cometidos que tiene es controlar el nivel de precio. El nivel de precio a niveles de lo que estábamos acostumbrados en este tipo de economías, pues era un nivel desmesurado. Normalmente en la economía avanzada se suele tolerar un nivel de precio del 2-3%. Y en algún país estaba ya en 2 dígitos. En España creo que estaba en el 9%, 10%. Bien, pues la actuación del Banco Central era inminente. No vamos a ver la causa de por qué los precios subieron tanto, porque ya no extenderíamos mucho, pero sí vamos a ver qué han hecho para que esos tipos de interés, para que ese nivel de precio vuelva a bajar. Estamos viendo que los precios ya no suben tanto como antes. ¿Por qué? Porque el Banco Central, en nuestro caso el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, en el caso estadounidense, han actuado, empezaron a subir los tipos de interés, antes lo hicieron los norteamericanos que en Europa, y con eso pues, se controla el consumo y la inversión, ¿vale? Al controlar el consumo y la inversión, pues una de las consecuencias es que la demanda agregada disminuye y al disminuir la demanda agregada pues se produce una bajada de precios. Todo eso lleva un proceso temporal. Ahora mismo lo que estamos padeciendo es, primero, tipos de interés más altos. Eso implica que todo lo que tengamos financiado, por ejemplo, con la hipoteca, pues, nos van a cobrar más intereses. Y segundo, pues que las tasas de crecimiento de los precios van a ir bajando. No es que no suban, sino que la tasa de crecimiento bajará. Una vez que se estabilice, que los responsables de la política monetaria crean que el objetivo se ha cumplido, volverán a bajar los tipos de interés. Y estamos siempre en un ciclo. Entonces, recordad que la inflación, bueno, aquí os he metido un rollo, pero bueno, simplemente lo vais a ver con más detenimiento en un capítulo posterior. Dice, recordad que la inflación es una continua subida de los precios. De los precios de una economía. Y eso es, los precios de la economía se llama nivel de precios. Por tanto, la inflación es la tasa a la que crece el nivel de precios. Bien, vamos a ver un concepto nuevo que nos va a relacionar los dos PIB que conocemos, el PIB nominal y el PIB real. Pues hay algo que relaciona el PIB real con el PIB nominal, que es el deflactor. El deflactor, que le pondremos P porque es simplemente un índice de precios. Recordad que el deflactor es un índice de precios. Es un índice de precios. Posiblemente no el índice de precios al que estamos acostumbrados nosotros, que ahora veréis cuál es, pero es un índice de precios. Bueno, pues el deflactor lo único que es el cociente entre el PIB nominal y el PIB real. Recordad, el PIB nominal se le acompaña el símbolo de la unidad monetaria y el PIB real pues va sin el
sin el símbolo de la unidad monetaria. Y también se podría ver de esta manera. Eso significa que el PIB nominal es igual al deflactor por el PIB real. Eso en un mismo año, ¿eh?